Mi nombre es Lucas Casanova, y esto es Budismo en Zapatillas. Este es un nuevo episodio de la serie Repara tus cicatrices, que va en tanda doble. Esta vez va un episodio después del otro, en vez de esperar un par de semanas. Aquí estoy con Máxima Kubri para hablar sobre las técnicas de integración del trauma. Hola Maxi. ¿Cómo va? Acá seguimos. Bien, bien aquí. Esto es algo que mucha gente nos pregunta en, en sesiones, en mensajes, cuando hacemos entrevistas y demás, sobre cuáles son las dinámicas o técnicas posibles que son recomendables o informadas en trauma. Ujú. Y vamos desglosándolas, las que conocemos o las que nos resultan más cercanas. ¿Cómo no? Primero pensé en comentarle a la gente, comentarte a vos, comentarme a mí, que cuando uno se encuentra con un consultante, lo primero que tiene que ser es otro humano que trata de desarrollar lo mejor que tiene, ¿no? El Sí. mejor potencial y la técnica va apareciendo. Siempre digo eso, ¿no? Cuando me preguntan, bueno, ¿pero qué técnica vas a usar? La que vaya apareciendo. Uno tiene una caja de herramientas. Una caja de herramientas que tiene que ser válida, testeada, que tiene que ser comprobada con otros colegas y que tiene que tener una historia, pero no me acuerdo si era Jun o quién decía esto, ¿no? Que al encontrarse con otra alma, ser un alma, ¿no? Ser, Ser otro es, ser. sí, otra persona humana. Esa frase es de Mm, Carl Jung, y mm, una de las cosas más importantes que acabas de decir ahí es que los que trabajamos en trauma no estamos formados en general en una sola herramienta, mm, sino, y si lo viesen a Maxi estaría diciendo que no con la cabeza, porque es muy difícil encontrar este tipo de monotratamiento para el trauma. Más adelante, cuando terminemos de definir los síes o las cosas que sí funcionan, vamos a, sin detenernos mucho, a hablar de las cosas que no son funcionales para el trauma, y vamos a explicar por qué. Pero acá una de las primeras cosas importantes es cuando un terapeuta está formado en trauma en general, está formado en una batería de cosas, porque hay que poder entrarle a la situación del consultante por diferentes lugares. ¿Y ujú. por qué es esto? Porque nuestro cerebro, y esto Janina Fisher lo explica muy bien, nuestro cerebro está como dividido en partes, y muchas veces nuestros recuerdos y las situaciones traumáticas que hemos vivido están sin procesar en diferentes áreas del cerebro. Por ejemplo, lo que recordamos que nos han dicho, cómo nos se ha sentido el cuerpo, cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos, cuáles son las imágenes que tenemos del pasado, todo ese tipo de cosas que a veces nosotros las vivimos como unificadas, y entonces yo te puedo contar un día que fui al espigón de Villa Gesell con mis padres, con un medio mundo, y a pescar mojarritas, y puedo oler el mar y sentir el viento, etcétera. Todo eso está integrado, ¿sí? Entonces, ese recuerdo o esa situación es como si fuera una película multidimensional que tiene todos los sentidos, inclusive tiene emociones que tienen que ver con el recuerdo de esas vacaciones, etcétera. En una situación traumática, el cerebro se fragmenta y la imagen mental no es una, sino que está dividida en un montón de cosas que nunca han podido ser aunadas. Entonces, cuando nosotros tenemos una sola herramienta para trabajar, podemos entrarle a esa cuestión traumática solo por ese punto. Y ahí es donde muchos terapeutas fallan, porque al haber es como tener solo un tenedor, solo una cuchara, solo un cuchillo, y decidir, bueno, hoy tenés sopa. Decir, bueno, menos mal que me tocó cuchara, porque te llega a tocar Mm, cuchillo y no podés comer. Entonces, mm. este tipo de batería de herramientas para trabajar el trauma se ha hecho más y más popular. Y hoy por hoy, quienes nos formamos en trauma, de entrada estamos viendo toda una serie de herramientas para trabajar.
La verdad que hiciste una introducción tan buena que casi, que te Casi ahora digo qué que hacemos. bueno, ¿y ahora qué hacemos? No, pero es que es así. Y es algo de lo que no se habla, porque se le tiene miedo a ser ecléctico, ¿viste? A que todo sea, que todo dé lo mismo. Y no es que todo da lo mismo, sino que hay herramientas que en un determinado momento no sirven para una determinada persona. Exacto. ¿Eso muy Y es que pronto o no es la ujú. persona adecuada o es muy tarde también? Por eso es muy importante también aclarar, antes de entrar derecho a las teorías o a las técnicas, Ujú, que además de esa batería que uno tiene que tener o esa caja de herramientas que uno debe tener, uno tiene que contar con profesionales, ¿m? Como un psiquiatra, como un neurólogo, como un profesor de yoga o un profesor de eutonía o un profesor de meditación. ujú, Podés derivar a alguien que haga específicamente técnicas de MDR o de brain spotting para que vos te quedes con las memorias narrativas o que trabajes más dentro de una psicoterapia tradicional. ujú. Pero, para empezar, se trabaja con una serie de herramientas que devienen de una serie de teorías y con un equipo. Y no se puede trabajar solo muchas veces cuando se trabaja con alguien que está atravesando situaciones muy complejas, ¿no? Muchas gracias Hace por muy decir bien esto. la red. Ujú. Muchas gracias De por nada. decir esto. Es muy necesario esto porque muchas veces sucede que trabajamos yo por ejemplo aquí en Noruega trabajo con psicólogos del sistema de salud, con psiquiatras, con médicos, con coaches que en realidad serían más como consultores psicológicos, como se conoce Ujú. en Argentina, ¿no? Es una carrera de 4 años al menos, es como un bachelor. Y a veces complementamos técnicas, yo a veces trabajo con el consultante de manera circular y después derivo a otros lugares y otras veces al revés. Yo soy incorporado como el que tiene las herramientas que en general no aparecen en el sistema. Exacto. Y muchas ¿Sabes? veces trabajamos en crear equipo cuando no hay equipo alrededor de una persona. Entonces, ¿cuál es tu médico? ¿Cómo trabajas con este Mm, especialista? ¿Tenés psiquiatra? Y mm. demás. El terapeuta en trauma, informado en trauma, que trabaja con una persona que lo está atravesando, la metáfora que utilizo yo es la de que trabaja como un arquitecto, que va Claro. diciendo, bueno, ahí viene el gasista, ahí viene el plomero, este es el que pone los vidrios, voy verificando el proceso y vamos integrando todo eso al camino, ¿no? Es como un arquitecto de la diversidad y de la complejidad que se va integrando. ¿Y qué es lo que se va integrando? Bueno, principalmente la conexión entre la mente y el cuerpo o entre las Ujú. representaciones, las emociones y las reacciones, que desde ahí es de donde en los últimos tiempos las neurociencias son como las vedette o la punta, ¿no? La conexión que hay entre los neurotransmisores y la ansiedad, entre los neurotransmisores, bueno, vos decías hoy, Lucas, y la inflamación, la activación, el freeze, lo que tiene que ver con el inicio, ¿no? No puedo empezar a hablar si sigo encandilado, o no puedo empezar a hablar si lo que me pasa es que tengo una taquicardia continua. ¿Cómo bajo eso? Ahí hay que ¿Mm? tener muy en cuenta que el estrés postraumático deja como si fueran marcadores somáticos. Vamos a retirar el como si fueran, deja marcadores somáticos. Entonces, a veces cuando una imagen vuelve a la mente o un aroma o un sonido, está como, vamos a decir, mal conectado, donde eso descarga, por ejemplo, sobre el nervio vago, que es el nervio más largo que tiene el sistema nervioso, ¿correcto? Y de repente se te suelta la tripa, ¿no? Te descompones, o tenés náusea, o te agarra taquicardia, o tenés muchas ganas de ir al baño de repente, o se te aflojan las rodillas. Todo ese tipo de cosas son marcadores que llevan memorias o que a veces son explícitas, es decir, recuerdo el hecho, y a veces no hay recuerdo, no existe imagen. Como está todo fragmentado, como lo comentaba recién, Mm. esta cosa de contar lo que pasó a veces va dirigido a lo que creo que fue, pero en mi mente falta el recuerdo. Mm. Un reel que publiqué hace un par de meses atrás,
Estamos en mayo de 2023, en el momento en el que grabamos, así que debe haber sido más o menos marzo o febrero. Grabé un reel hablando sobre que el trauma muchas veces no es lo que me pasó, sino lo que no sucedió. La gente me decía, pero ¿cómo es Ujú, eso? ¿Uno puede estar traumatizado por algo que no se acuerda? Claro, ujú, porque la memoria no es lo más importante. Para nuestra ujú, mente, lo más importante es el procesamiento que hacemos del mundo externo y cómo vivimos las amenazas. ujú. Entonces, las terapias narrativas, aquellas que se basan en lo que recuerdo y trato de explicar, a veces, en algunos casos, como hablábamos de estas cuestiones fragmentadas, van a la nada. No hay nada no hay nada que justificar, no hay historia, sino quizás fue un descuido, fue negligencia, fue ausencia, fue falta de, no hubo respuesta, todo otro montón de ¿Sabes en cosas. dónde hay un anclaje, pero después nos metemos más en las terapias narrativas, a ver, son las cuestiones que más me gusta practicar a mí, en lo que debió haber sucedido y no sucedió Mm, desde la narrativa del tejido social? Esa mujer claro, que debió haberme querido, ese padre que debió haberme impulsado la vida, ese hombre que debió haberme dado tal o cual cosa, desde mi adhesión al modelo, no mm, está. Entonces, también, como decís vos, es lo que no fue en base a mis expectativas o en base a las exacto. expectativas del sistema, que En muchas base a veces son las obvias, ¿no? necesidades, sí, a veces pues dices expectativas y es como, son como, esto es lo que yo razonablemente hubiese esperado de, pero a veces tiene que No. ver con las necesidades, tiene que ver con Mm. cubrir las necesidades básicas de un niño en desarrollo, de una persona que confía en otra, o sea, hay un De una montón de mujer cosas, vulnerada. de una mujer vulnerada, me encanta esa definición. Eh, Cuando hablamos de las terapias o las técnicas posibles a aplicar, la primera, que es la más difundida y quizás es la más accesible hoy por hoy para trabajar en trauma, aunque es parcial en el enfoque que tiene, es lo que es la terapia cognitivo-conductual, que los que hemos sido formados en ACT decimos que cognitivo-conductual es casi una redundancia, porque si es cognitivo es conductual y si es conductual es cognitivo. Cognitivo viene de cognición, de conocimiento, y conductual viene de conducta, entonces si sabes lo que tenés que hacer o haces o haces lo que sabés, digo, es más o menos lo mismo. Eh, Hay una variante, no todo lo cognitivo-conductual está informado en trauma, hay una variante de lo cognitivo-conductual que es informado en trauma, o sea, que reconoce que muchas veces nosotros hacemos cosas por defendernos y que esos sistemas de defensa o de indefensión o de congelamiento, etcétera, están ahí para protegernos de algo. Entonces, en Ujú. general, esos modelos conductuales, como me gusta llamarlos, reconocen las barreras que existen y antes de sacar las barreras, traten de averiguar por qué están ahí. Digo, no Ujú. es que, como se hace en algunos modelos terapéuticos, voy a desarmarte y a decir, no, porque vos esto, porque aquello, porque te parece, está bien, te hago dudar de vos, sino que te valido en que todo está así porque lo has creado como una forma de defensa y sostén, y entonces vamos a ver si todavía es necesario que ese sistema de defensa y de sostén siga. Y si evaluamos que ya no es necesario porque te hace daño, porque la situación es otra, porque te das cuenta que ahora estás lastimando a tu pareja en vez de defenderte de tu agresor, por ejemplo, entonces ahí empezamos a remover la barrera. Entonces los modelos conductuales informados en trauma no tienden a desarmar, sino tienden a recuperar la sensación de seguridad para que vos mismo puedas remover esa limitación. Pensamientos, comportamientos problemáticos que te reenvían al problema. De ahí podemos hablar de la terapia sistémica también como otro elemento, que es Contame, la porque terapia sistémica. ahí venís vos, ahí venís vos. It's coming. Es esto de lo que sucede entre las personas, no en Claro, las personas. Las dinámicas relacionales, el giro de la sistémica, sea estructural, estratégica, narrativa, o bueno, hay diferentes generativas, hay diferentes modelos de terapia sistémica, dinámicas relacionales, lo que sucede entre lo que viene determinado por una determinada estética de la familia, determinada forma de la familia que nos crió y de la familia transgeneracional. Los lazos que provienen de mis ancestros. claro. Lazos reconocibles en el discurso, en las prácticas, en los síntomas, En la cultura.
en la cultura, en la música que suena en la cocina, ¿no? La terapia Mm, sistémica, la terapia sistémica es, para mí, en el abuso emocional, sobre todo en el abuso emocional narcisista, un elemento genial porque lo que vulnera el abuso emocional, en este caso el abuso emocional narcisista, es toda la dinámica familiar. Entonces, ver la foto grande desde arriba permite saber dónde está parada la persona y empezar a cambiar la dinámica relacional. En la medida que uno va cambiando la dinámica relacional y ves que el sistema no se reorganiza, lo que te queda es armar el tuyo. Y ahí es donde aparecen el tema de las ovejas negras, que lo hemos explorado, vos mm. lo hemos explorado en vivos y en reels y demás, ¿no? Eh, ¿Qué? Te veo. Porque con lo sistémico a mí me gusta hablar de los sistemas que A son vos te gusta funcionales. Virginia, a vos te gusta Virginia, yo te Sí, conozco, Mascarita. sí. Hablamos de Virginia Satir de nuevo. Y están los sistemas que son funcionales, que significa que quizás tienen en el centro de toda la escena a una madre a la que todo el mundo obedece o rinde pleitesía o da apoyo, sin que necesariamente sea bueno hacerlo, sino que se dice, como es la madre, ¿cómo vamos a hacer algo en su contra? Entonces el sistema se Claro, forma alrededor de eso. Y ese mismo sistema, sin cambiar a nadie, las personas son exactamente las mismas, pero cambia nuestra mirada al respecto, empezamos a ver y decimos, esta madre es un poco respetuosa de la situación individual de sus hijos. Hace lo mismo que hacía antes, que es pedir que la respeten, que la cuiden, que le presten atención, que la atiendan, que la llamen, que la traigan, que la lleven. Y lo que cambia es la mirada. Entonces, a mí lo que me gusta mucho de lo que acabas de proponer es que en realidad para que la sistémica funcione, no necesariamente tiene que haber más que una persona que cambie su perspectiva sobre los hechos y esa es la terapia narrativa. claro, y que también le brinde la posibilidad de reconocer qué necesita y si este sistema no le ha dado lo que necesita para desarrollarse, de dónde puede obtenerlo y cómo puede construir su propio sistema. Entonces va a buscar luego una pareja que no necesariamente repite el modelo de la madre, sí, ni tampoco es la antítesis, sino que es lo que realmente necesita. Sale del rulo, ¿no? Sale del Ujú. patrón. Y esto es una de las cosas que más me gustan de la terapia narrativa, y de la terapia sistémica, perdón, que no necesariamente es constelaciones familiares, ¿no? No, claro, claro que Podemos hacer no. la Es una, diferenciación entre lo que es la sí, terapia sí. sistémica y las constelaciones, Maxi. Sí, la constelación es una herramienta dentro de la terapia sistémica que tal vez ahora haya tomado vuelo propio y se haya transformado en algo alejado de su origen, que era un modelado en acto, una arquitectura familiar se llamaba en un inicio, Ujú, después se llamó constelaciones, de los roles, las funciones, el juego de la dinámica familiar. Sería una terapia de grupo que actualiza a partir de una escena lo que en ese momento el paciente designado trae para constelar. Es un volver a ver, tal vez, en escena, es la forma que toma, es el test proyectivo, lo que sucede ahí con eso que el paciente asignado, que el que está constelando, ve. A mí como técnica me parece muy buena, como técnica de grupo, como ujú. disparador, como metáfora. Desde mi humilde punto de vista, el error es considerar la metáfora como la información válida, ¿no? Esto quiere decir que lo que yo veo puede ser usado como disparador, puede ser usado como gran metáfora, pero debe ir puesto en diferentes elementos narrativos, en un entramado, debe ser parte de, no puede ser el ejercicio grupal de la constelación per se y ahí no más. Bueno, constelé y descubrí tal cosa. No, no, hay que engarzarlo dentro de una terapia orgánica que le dé sentido, que organice, que suavice, que entienda,
Porque si no queda como, viste, constelé y ya está. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Pero además la constelación es un acto psicodramático, ¿no? Estamos jugando a qué, no es Sí, el sí, revivir el hecho, sino jugar al hecho, es y una metáfora. puede justamente retraumatizar si no está Ujú, informado en trauma, puede generar una reacción traumática donde no la había, porque puede mostrar algo que no sucedió y que se vive como muy cruel o salvaje. Y como la práctica de las constelaciones originalmente pertenecía al foro y al terreno de la psicología sistémica, esto estaba, como explicábamos antes, engarzado en una batería o serie de herramientas. Cuando se empieza a presentar como monoterapia, es como hacer vivir a alguien a lechuga o meterlo en la dieta Atkins a comer solo salame. Llega un momento que el sistema se satura y deja de entender porque se aleja de la realidad. Lo que nosotros mm, vemos en la constelación eh, puede hacernos explícito algo que estaba implícito, pero también puede crear contenido de historia donde no la había. Y nuestra mente, como sucede con todas las memorias traumáticas, y esto lo hemos hablado antes, nuestra mente es muy frágil y nosotros tendemos, si nosotros llegamos a creer inclusive que los sueños que tenemos pueden ser verdad, imagínate lo que puede pasar si alguien me completa una historia en la que yo tengo un vacío. Entonces, la técnica de constelación es muy poderosa, es muy útil, siempre mm. aplicada dentro del foco del trauma, dentro además de la posibilidad de contar con un foco informado en trauma. Y sacándole el rol oracular. Lo que está pasando ahí no es una presentificación de los espíritus familiares, sino tu sistema psíquico generando una metáfora para entender lo que traes de tu historia. Me Porque si no encantó. parece un ritual umbanda, ¿no? ¿Cómo sabe lo que me pasó? Sos vos que está haciendo ese recorte. Claro. ¿Cuál es tu metáfora? ¿Cuál es tu ganancia de saber? ¿Qué podés ver de ahí? Trabajemos eso, pero Eh, saquémosle el rol oracular. claro, pero Es lo para que eso, es el... Mm. eso es indispensable que haya alguien del otro lado que sea capaz de no pisotear esos brotes, Ujú. porque muchas veces la constelación trae un montón de cosas desordenadas y después aparece alguien que dice, ah, porque esto es esto y esto es lo otro y esto es lo más allá. No. En Ujú. general, cuando se practicaba esto dentro de los sistémicos, se hacía la constelación. No se hablaba de eso y no se Mm. le permitía al consultante hablar de ese tema ni con el terapeuta ni con los otros presentes, por lo menos por 40 días. 30 decían algunos, 40 decían otros. Sí, sí, me acuerdo. Y después se le pedía que lo trajese a sesión, qué era lo que había procesado de aquello, y entonces empezaban a tomar las herramientas y se veía si había alguna movilidad dentro del sistema o alguna representación nueva. Vamos a seguir. Hago la aclaración porque me han preguntado con el tema de constelación y sistémica aplicado al trauma, no sé cuántas veces. Me encanta hablarlo porque, mira, cuando yo estudiaba en la UBA, el posgrado de sistémica, el primero que hice, que hicimos ejercicios de arquitectura familiar en el 2002, 2003, eh, una de las cuestiones centrales era el respeto por la metáfora y Claro, evitar el rol oracular, porque el rol oracular revictimiza, porque le estás dando el poder a alguien y en realidad el poder lo tenés vos. claro. O sea, es tu metáfora. Es lo que vos ves en las manchas de Rothschild. No es que hay un... Si querés tener un pensamiento místico, podés tenerlo, pero no le podés pedir a la disciplina que lo valide. Es tuyo, es Exactamente. válido y la creencia es un derecho. Exactamente. Vos podés creer que se te representó tu abuela, pero nadie debería decirte que eso sucedió. Vamos a seguir Otra de las, adelante. Sí, diga, sí, diga, diga. otra de las terapias, dos más.
y tal vez me parece que esto da para más, pero vamos a seguir. Tal vez la terapia de aceptación y compromiso, la terapia ACT, Sí, sea una de los em, más importantes para identificar los valores que la persona tiene, cuántos de esos valores son congruentes con lo que le pasó, con lo que está viviendo, cuál es el sentido que está poniendo la persona en este momento de su vida, cuáles son las metas, cuáles son las emociones que debe modificar y cuáles son las emociones que no debe modificar. Este trabajo que hace la terapia de aceptar y comprometer me parece que es muy puntual y muy válido para trabajar situaciones de trauma. me parece hermosa. Es un modelo terapéutico que a mí me enamoró desde que fui consultante y luego hay una variante del ACT Mm. que se desarrolló informado en trauma, que es maravilloso. Y lo que tiene de bueno es que el ACT y el ACT informado en trauma son muy populares a través de los diferentes países de habla castellana y es algo fácilmente accesible, tiene muchas herramientas del budismo, tiene meditaciones, ejercicios guiados si querés, tiene mucha tarea para el hogar, mucha revisión de cómo me veo, cómo me vi, cuál es mi plan de vida, la resignificación, el desarrollo de la resiliencia. Soy un gran enamorado Escritura. de eso. Escritura, hacer cartas. A mí mm, me ayudó muchísimo personalmente y fue una de las primeras herramientas que aprendí para trabajar en esto y la veo como transformadora y la veo como accesible. Luego hay un sistema, una terapia que se llama Sistemas Familiares Familiares Internos o internos. IFS, en inglés Internal Family Systems, que es una forma de terapia que se la podría definir como terapia de partes. Nosotros tenemos como todos internamente como personajes o subpersonalidades internas, voces que se hablan entre sí. Por ejemplo, tenemos nuestro crítico, tenemos ese niño pequeño, tenemos aquel que se quedó congelado en aquella instancia que repetimos, tenemos el que se siente el impostor y todas las partes son buenas, todas las partes se pueden sentar entre sí para poder dialogar. Yo hablo un poquito, si quieren indagar un poco más, pueden buscar la serie del podcast Tarea para ser feliz y allí les cuento sobre estas diferentes subpartes o personalidades y se trabaja, como hablábamos de la fragmentación en el trauma, cómo hace el crítico para hablar con el niño, cómo hace el, el bombero, aquel que directamente quiere apagar todos los incendios, salir de las emociones complicadas, etcétera, cómo hago, cómo dialogo con todos para conseguir el mayor bien o la regulación. Luego La hay, parentalización, lo sí, último que podemos decir por eso hoy, podemos mismo. seguir. Sí, La claro. parentalización o el self-parenting me parece que es donde más explorado está esto de ahora hay un adulto que puede cuidar a este niño interior que, para los que trabajamos con personas que atraviesan el trauma, aparece patente, se ve. Cuando vos estás trabajando con alguien y de repente hay un giro en su mirada, una alteración en su respiración, esa persona empieza como a, bueno, vivir, revivir, volver a sentir, recordar. Y hay veces cuando uno le recuerda que hay un adulto responsable ahora que es él mismo, que lo cuida, que lo protege, bueno, se ve. Me parece que a partir de esta observación, Schwartz hizo un edificio enorme Es maravilloso. Me encanta. que permite esto, integrar las diferentes posibilidades de narrativas internas que emergen y tienen una reacción somática determinada. Es, De alguna manera es una terapia de libertad, ¿no? además lo que Schwartz plantea es que con las herramientas adecuadas podés inclusive hacer mucho trabajo propio. Sí. Ahora que llegamos a este punto, les queremos contar que todavía nos quedan, y lo vamos a tratar en el próximo episodio, las terapias no narrativas que se trabajan en el trauma, que son las de integración somática, respiración,
reprocesamiento a través del movimiento de los ojos. El Y yoga, el el yoga yoga. somático que me encanta. Y Y sabés ahí que nos vamos queda a el hablar. psicoanálisis también. Vamos a hablar un poco de psicoanálisis. Déjame a mí, déjame a mí. Yo Ok. te hablo un poquito de psicoanálisis. Vamos a hablar de psicoanálisis en algún momento. Cuando vamos a hacer el cierre por hoy de esto que hemos hablado hasta aquí, de las terapias narrativas que trabajan el trauma, que están informadas en trauma, y vamos a seguir, ahora sí, dentro de un par de semanas, hablando de las que no trabajan desde la narración. Muchísimas gracias, Maxi, por esto. Ahora mismo, esta música que están escuchando ahora es de mi amigo el músico uruguayo Gustavo Ripa. Si quieren hablar con Maxi, lo pueden encontrar en Instagram como @psico.maxi. Y a mí me pueden encontrar como @lucas.casanova.yoga. Recuerden, no estamos rotos, sino muchas veces simplemente trabados. Un abrazo fuerte. Namaste.